Hola amigos de Music in Two Flavors, Música en Dos Sabores, este es su anfitrión Jaime Riera. Estamos a una semana de Navidad y 2 semanas de que se acabe el año. Y el episodio de hoy, que es en español, es el episodio número 17. Jamás pensé que esta aventura de hacer un podcast fuera tan magnífica e increíble y que la cantidad de downloads, de descargas a nivel mundial fueran los números que estoy viendo casi a diario. A diario me paso todo el tiempo verificando en iVoox cuáles son las descargas. Y ha sido algo sumamente enaltecedor y para mí ha sido una satisfacción increíble. Ayer mismo estábamos en una fiesta y había una persona que toca guitarra y estábamos hablando de música y le mencioné el episodio de Moisés Chaparro y él de por sí es una persona que no habla español, pero estuvimos hablando del guitarrón chileno y mostró un interés tan genuino y tan increíble que estuvo desde las 10 de la noche hasta las 11 de la noche enviándome fotografías de guitarrones chilenos y me pidió cuál era el nombre del podcast para escucharlo porque jamás había escuchado el sonido del guitarrón chileno. Y son esas pequeñas cosas que ocurren en la vida de uno que hacen que la vida sea fascinante. En el episodio de hoy vamos a tener a Diego Sosa, un payador uruguayo. Seguimos con los payadores. Y Diego Sosa es estas personas que tienen un carisma increíble. Lo conocí haciendo una búsqueda en Google y en YouTube de payadores y me topé con su página de YouTube. Y no solamente eso, con Diego escucharemos la creación de un programa radial específico para los payadores y para divulgación de la música del payador. Diego Sosa, un uruguayo, es una persona que terminó el podcast de una forma que a mí me paró los pelos de punta, pero no quiero dar ningún spoiler. Vamos a escuchar el episodio de hoy con Diego Sosa. Hi, Hola, ¿qué tal Diego? ¿Cómo estás? ¿todo bien? Todo muy bien, ¿cómo me escuchas? Bien, bien, perfecto. Perfecto, pues estás a través del micrófono de la mezcladora y de todo este andamiaje de equipo de sonido. Este, Bien, bien. que uno ¿Cómo sale ahí? sale perfecto, tu voz sale perfecta. Así Muy que bien. se escucha todo claro y lo importante es que se escuche todo claro del lado de allá también. Antes que nada, Diego, 1 millón de gracias por haber aceptado la invitación. Sé que estás bien envuelto en la cultura del payador en Uruguay. Y creo que a nuestra audiencia le va a fascinar escucharte y que nos cuentes sobre el arte del payador en Uruguay. La semana pasada charlé con un payador de Chile, Moisés Ujú. Chaparro, Sí, lo y, conozco, y sí. fue una conversación muy grata y no dudo que la que tengamos tú y yo hoy sea igual de grata como la que tuve con Mm, Moisés. Y vamos a empezar de lleno. ¿Cómo nace el payador? bien. ¿Cómo nace el payador en Uruguay? Bueno, básicamente el Uruguay es una conjugación de inmigrantes que han poblado las tierras orientales desde los tiempos remotos de la historia, desde antes de la independencia de nuestro país. eh, no solo con las invasiones que venían desde Europa y demás a querer conquistar estas latitudes, sino que después, a posterior de la independencia, venían, eh, quizás por los conflictos bélicos de Europa y de otras latitudes, muchas colonias de inmigrantes a poblar estas tierras y con ello también traían emparejado a las costumbres culturales de otros países que se reflejan en lo que es el arte del payador y que se entremezcla con la figura que es el gaucho aquí en el Río de la Plata. El gaucho es un ser totalmente ligado a los campesinos, al campo, a la tierra adentro. Y bueno, el instrumento más común para la improvisación, para la payada y el canto criollo es la guitarra, que también viene de las latitudes europeas, de España, de los orígenes moros, ¿no? Eh, Principalmente la vihuela como antiguo instrumento y luego ya con la guitarra, con algunas, bueno, algunas pequeñas modificaciones, pero
que en sí sigue siendo básicamente lo mismo. El arte del payador se ha forjado desde el tiempo de Valdenegro, de Hidalgo. Aquí tenemos uno de los máximos referentes, que fue Bartolomé Hidalgo, y bueno, y el 24 de agosto, todos los 24 de agosto, festejamos el Día Nacional del Payador, ya hace más de 20 años, 21 años puntualmente, creado por ley el Día Nacional del Payador, y se ha tomado como referencia a Bartolomé Hidalgo, a pesar de ser un poeta, se le dice padre de la lírica gauchesca aquí en el Río de la Plata. Pero hubieron otros que, creo yo, a título personal, fueron los principales exponentes de la antigüedad del Uruguay en cuanto al arte del payador, y me refiero a Joaquín de Encina, que bueno, es el punto más antiguo dentro del arte para reivindicar. Joaquín Encina fue históricamente el compañero de largas jornadas de nuestro prócer mayor, José Gervasio Artigas, y bueno, él incursionaba en el arte, era escritor, era poeta, y tuvo una historia tristemente ligada a la esclavitud. Artigas eh, bueno, compraba su libertad para salvarlo de la esclavitud, que en aquel entonces estaba saliendo un poco de esa maraña, ¿no? De la esclavitud que lamentablemente hubo en todo el mundo, y bueno, eh, pagó por su libertad, y en agradecimiento a todo eso, lo acompañó hasta los últimos días, inclusive en el exilio de nuestro prócer allá en el Paraguay, cuando fue a vivir sus últimos 30 años de vida en Asunción del Paraguay. Lencina seguía escribiendo, seguía creando, y el arte del payador lo tiene como referencia a él. Y bueno, luego de un largo tiempo se mantuvo un poco lineal en el tiempo el arte, ni ascendió ni descendió. Y bueno, ya para llegando a la época del 900, afloran importantes personajes como Bettinotti, como De Nava, payadores del Río de la Plata puntualmente, que también afloran con todo lo que es el tango, el canto criollo. Ellos fueron creadores imponentes de tangos, de letras, de canciones, escritores fundamentales en la cultura uruguaya, y bueno, en la presencia de Juan Pedro López, de Héctor Umpierres, de muchísimos payadores que formaron la antigua generación payadoril, y que bueno, que lo recordamos siempre. Luego se sucedieron otras gestas que podemos destacar, pero no sé si quieres preguntar algo más. Sí, no, continúa, por favor, continúa. Bueno, sucediendo a todo eso, tenemos que destacar el personaje que tuvo mucho que ver en todo esto, don Elías Regules, que fue el primer tradicionalista de nuestro país, creador del primer centro tradicionalista del Uruguay, y con todo eso ligado a la antigua rural del Prado, que tuvo mucho que ver con los payadores, también la fiesta más antigua y más gaucha del país, entre otras fiestas, pero es la fiesta más importante del Río de la Plata, y me atrevería a decir de América en cuestiones tradicionalistas. Eh, Allá por la década del 20, del 30, por ahí afloraban estas fiestas, y con ellos los principales patriarcas del arte payadoril en el Uruguay. Y bueno, luego de algunos años más adelante, se sucedía la primera gesta payadoril que marcó un antes y un después en la historia, que fue la Gran Cruzada Gaucha, tan recordada entre todos nuestros colegas, donde uno de los precursores de esa gran fiesta fue Héctor Umpierres, entre otros, don Clodmiro Pérez, Peregrino Torres, bueno, Aramis Arellano, entre otros, ¿no? Imponentes payadores que formaron la Gran Cruzada Gaucha, que eso fue una idea majestuosa,
para reivindicar un arte tan lindo como lo es el payador, y tuvo un auge impresionante, con la idea también de dos empresarios, eh, Dalton Rosas Riolfo y Emilio Riverón, que eran empresarios que bueno, se interesaron por el arte del payador y crearon esa gesta tan linda que llevó a que el arte floreciera de una manera tan impresionante que cruzó el charco, como lo decimos nosotros vulgarmente, para llegar al lado argentino, y se actuó en todo el país con esta delegación impresionante en varias partes del país nuestro, en Argentina, y bueno, recorrió durante años todo este grupo de payadores, hasta que, bueno, sucedió un hecho quizás un tanto lamentable, un altercado entre dos payadores, entre Carlos Molina y Héctor Umpierres, que por diferencias ideológicas tuvieron un cruce en una de las jornadas de esta gran cruzada, que llevó bueno, a calmar un poquito todo ese fervor que había por aquel entonces, y luego de este acontecimiento apareció una embajada gaucha en recordación de la Gran Cruzada Gaucha, porque con ese acontecimiento que sucedía, ese enfrentamiento entre los dos colegas que componían la Cruzada Gaucha, se opacó un poco el fervor que había para con los payadores, porque claro, todo ser humano puede discrepar con el otro, pero bueno, ese momento que quizás los más veteranos recordarán seguramente, después llevó a que no tuviera tanta trascendencia la Cruzada Gaucha, pero sí después se creó la Embajada Gaucha, que sería a posterior la continuación de esa cruzada. Y bueno, se le dio cabida en uno de los lugares más históricos de nuestro Uruguay, que fue el Refugio Oriental, este lugar que también era dirigido por el mencionado Héctor Umpierres, que fue cofundador de esa cruzada, también dirigía este Refugio Oriental y fue la cuna de donde nacieran los principales exponentes de nuestro país, y puedo citar a Curvelo, a Juan Carlos López, podemos citar a Walter Apeseche, Gabino Sosa, bueno, la gran mayoría de los payadores orientales que ahora ya son integrantes de la veteranía del arte del payador, nacían en esos refugios donde se hacían competencias. Y bueno, sigue de ahora en más. Lamentablemente, obviamente que por las cuestiones biológicas, por cuestiones de tiempo y demás, la generación se ha visto desprovista de la presencia de todos estos maestros de la payada, y bueno, se está regenerando el arte del payador lentamente, porque quizás no hay una renovación muy marcada en el Uruguay, pero se va realizando una renovación payadoril en el Uruguay, pero muy, muy lentamente, con la presencia de jóvenes que, bueno, de a poco se van interesando en profesionalizar el canto, la guitarra, la improvisación y demás. Y bueno, ha llevado a que también en los festivales se realicen certámenes como para darle cabida a estos jóvenes que quieren expresarse y demostrar su interés en el arte del payador. Entiendo, y veo que para ustedes el arte del payador es sumamente importante. Lo que me empuja a preguntarte, ¿cómo se compara el payador uruguayo con otros payadores como el payador argentino, el paraguayo y el chileno? Es mucho más, tiene fortaleza en sus raíces, más notables que en otras regiones, o es similar? Yo creo que es muy similar, aunque la diferencia no es tanto idiomática, sino, me animaría a decir, por la cuestión musical. Nosotros con los uruguayos con los argentinos nos parecemos muchísimo, casi diría que somos similares en las expresiones payadorescas. Con el Brasil, por ejemplo, el sur del Brasil tiene muchas similitudes con las improvisaciones rioplatenses, pero tienen la diferencia el payador riograndense, es decir, del sur del Brasil,
improvisa de forma hablada, con el acompañamiento quizá de una milonga, como es habitual del payador rioplatense. Pero en sí, yo creo que todas las expresiones en América entera se basan en ser decimistas, en siempre abocarse a la improvisación de la décima. En Chile, por ejemplo, aflora la parte musical con el guitarrón chileno, también hacen uso de la décima, como también tienen otras expresiones que son muy similares, pero en sí, en gran parte de América nos asemejamos todos de alguna manera con la improvisación. ¿Y cuál es la temática recurrente en la payada uruguaya? Bueno, básicamente el público festeja mucho lo que es el contrapunto. El contrapunto es la controversia del verso entre un contrincante y otro, que puede ser de tema libre o en determinados casos se puede plantear una temática que se le puede pedir al público, no sé, se le consulta, bueno, de qué tema quieren que payemos o que hagamos una controversia, un contrapunto, y bueno, se inicia ese contrapunto. Pero básicamente el payador siempre estuvo ligado a la sabiencia, a la sapiencia de lo campesino, de lo rural, y también tiene que estar ligado a la información diaria, a la actualidad, tiene que estar muy instruido en el saber común de toda la gente, de lo que le está pasando, lo que pasó y lo que puede pasar, porque nosotros también nos ligamos mucho a las vicisitudes de la sociedad. Entiendo, es más o menos parecido al payador chileno. Y en algún momento Exactamente. dado, ¿había alguna diferencia de audiencia de principios del siglo XX, mediados del XX hasta el XXI, o la audiencia siempre ha sido la misma? Y bueno, yo creo que esto de la ampliación de la comunicación con todo esto del Internet, las redes sociales, el tema de WhatsApp, de celulares, computadoras, todo esto ha llevado a que se multiplicara la exposición del arte del payador a nivel mundial. Eh, Nosotros antiguamente, los payadores, estábamos renegados quizás a actuar en pequeños teatros, en los circos, porque aquí también en la zona rioplatense se daban cita a los payadores a los circos. Uno de los grandes exponentes que fue Gabino Ezeiza, era director de los circos criollos, que bueno, le daban cabida al arte del payador. Y Gabino Sosa, que me olvidaba de mencionarlo, tuvo una imponente payada con Juan de Nava, que esa payada que duró 3 días prácticamente, bueno, en etapas, ¿no? Le dio también la fecha para recordación de ese momento, le dio como fecha el Día Nacional del Payador en la Argentina. Ya veo. Y te pregunto, Ahora, No, una continúa. cosa que quería remarcar, el público en la actualidad es cada vez más selecto y más culto, y nosotros nos debemos a ese avance en la comunicación y nos tenemos que preparar cada vez más porque el público es cada vez más selecto, más culto y entiende cada vez más del arte del payador. Quizás no es lo mismo cantarle como se hacía antiguamente en un circo criollo, o al pie de una cocina en una estancia, o en una fiesta criolla en la antigüedad. Ahora hay escenarios exclusivos, por ejemplo en la Rural del Prado tenemos un escenario exclusivo de payadores donde el público selecto que le gusta la payada va y se aglomera todas las noches, son miles de personas que se agolpan a escuchar a los payadores, como también hay otros escenarios que es de canto popular y de danza y demás. A eso es lo que iba, sí, ese público de un trasfondo cultural mucho más elevado, mucho más sofisticado, estaba recurriendo al reconocimiento de la payada uruguaya, porque la payada uruguaya es casi hasta histórica, o sea, tiene datos históricos en su cantar. Y como tú muy bien dices, o sea, el canto de lo social, lo que acontece en el diario vivir del ser humano común y corriente en Uruguay, se expresa y eso tiene una especie... Y el uso de la décima, que es casi que es una poesía,
va dirigida a un público culto. Y eso mismo iba dirigida a mi pregunta. Se había habido esa modificación que no estaba limitado solamente a una clase social. Eh, No, al contrario, yo creo que quizás si vamos a referirnos a las clases sociales, yo creo que la clase popular o la masa obrera es la que se relaciona o se siente más relacionada con el arte del payador, independientemente de que se le puede cantar a las clases sociales altas o bajas o a quien sea. Pero siempre fue ligado el payador al a, pueblo. al pueblo, al de más sacrificio, el que la lucha día a día, para ganarse el jornal, y llevarlo a su casa, ¿no? ¿Y el gobierno cómo reconoce la función del payador? ¿Ha habido algún momento dado en que carecía ese reconocimiento o siempre ha sido vivo? Bueno, ahí quizás tendría que hacer un alto en el camino para decir que no ha sido muy optimista el apoyo del gobierno uruguayo para con el arte. Eh, si bien se creó en su momento, allá por el año 95, 96, el Día Nacional del Payador, por iniciativa de una agrupación que se llamó en su momento Bartolomé Hidalgo, en memoria de este poeta, se creó la ley y se vienen haciendo año tras año espectáculos a nivel nacional y también cruzamos de un lado al otro, de la Argentina al Uruguay, del Uruguay a la Argentina, para apoyarnos en los diferentes días del payador. Pero el gobierno, por lo menos puntualmente en Uruguay, no brinda mucha colaboración o mucho apoyo para reivindicar el arte. No así en la Argentina, que considero que es más nacionalista, más defensor de lo nuestro. Aquí en el Uruguay es más limitado, más acotado el apoyo, pero no con un ánimo de discriminación, sino que es en términos generales en sí, en toda la cultura uruguaya, no solo con el payador, sino que en general el gobierno uruguayo eh, quizás pueda brindar un interés cultural, pero económicamente o con infraestructuras a veces no brinda mucho apoyo al payador. Y eso a veces dificulta un poco el desenvolvimiento, el desarrollo de las cosas nuestras en los escenarios del país, que a veces uno se pone a organizar espectáculos y demás para que se sigan realizando actividades con el payador y lo hace a fuerza de pulmón. Entiendo, y sí, y es la parte más difícil, a veces un poco más frustrante cuando no tienes el apoyo del sistema gubernamental. En el caso tuyo en particular, ¿por qué te convertiste en payador o fue que es una tradición familiar? No, lo mío fue básicamente familiar. Eh, Tengo el ejemplo principal de mi padre, que fue y es payador, ahora está retirado en la actualidad, pero bueno, fue el que me brindó el ejemplo y bueno, de alguna manera me sirvió como palanca para que yo me metiera en todo esto del arte del payador desde muy jovencito. Yo comencé cantando milongas, canciones criollas, impulsando la guitarra y bueno, y de a poquito fui metiéndome de lleno en el arte del payador, que es atrapante. Cada vez vas aprendiendo más y más y cuanto más profesionalizás la improvisación, como que te genera más entusiasmo, e inclusive para incursionar en otras métricas, porque no solo utilizamos la décima o la milonga propiamente dicho, sino que también en el Uruguay improvisamos en estilo, en cifra, en vidalita, en vals criollo, en cielitos. Hay muchas métricas que también incursiona el payador. ¿Cuán difícil es la improvisación para ustedes? Cuando la primera vez que tú te topaste que quisiste cantar en un escenario de chico, ¿cuán difícil se te hizo improvisar? Bueno, yo creo que a mí Héctor Umpierres me dijo eh, desde muy pequeño, en los ejemplos que me brindaba él, que siempre se comience haciendo cuartetas, que es la forma más fácil para poder encontrarle el sentido a la rima. Pero a veces una cuarteta
por su complejidad, es decir, por ser tan breve la estrofa, por tener 4 versos solamente, a veces se simplifica de una manera y uno tiene que tener un poder de síntesis imponente para poder decir cosas. La décima parece difícil porque tiene 10 renglones, pero es más fácil para nosotros la improvisación en décima. A mí me pasó que empecé con 14 años a competir en los certámenes. El primer certamen que me presenté fue en la Rural del Prado, y bueno, ya venía, yo creo que te queda el eco de la milonga, porque uno al ser cantor criollo y cantar milonga en décima y en milonga, te queda el eco sonoro, eso en la cabeza, y uno como que después va amoldando el pensamiento, y ya uno empieza a intentar a improvisar, y se va animando, y de a poco quizá, no te voy a decir que de arranque salgan las décimas perfectas, como todo, uno se va puliendo como un diamante en bruto hasta llegar a ser lo más profesional posible, pero tardamos toda la vida en pulir todas esas asperezas que a veces son fundamentales para poder expresarnos de buen modo. Una de las cosas y es como tú dices, cuando tú empiezas a escuchar al payador cantar, es embriagante, o sea, es difícil soltarlo. Y es lo que me ha pasado cuando me di la tarea de conocer, y como le dije a Moisés Chaparro, el interés mío por el payador empezó con Jorge Cafrune, cuando mencionaba el payador. Y yo decía, ¿quién es el payador? ¿De dónde sale el payador? Y empecé a ocultar y a buscar más información sobre el payador. Y al empezar a escuchar las canciones, las décimas, el contrapunto, la forma jocosa y la improvisación en que cada cual replicaba al argumento anterior, en verdad que era algo cautivante, ¿no? En el caso tuyo, cuando participas en festivales con otros payadores de otras regiones, ¿cómo tú te sientes? ¿Cuál es el sentimiento que fluye y cómo se transporta a tu improvisación y a tu guitarra? Yo creo que es de un entusiasmo enorme. A mí me ha tocado de pasar con colegas, por ejemplo, del Brasil, y la intriga de saber qué se siente improvisar con un colega de otra latitud, o de otro idioma, o de otras expresiones, es muy atrapante. Cuando me tocó pasar con payadores de Chile, aquí en Uruguay, en la República Argentina también, en la tonada chilena, es algo precioso, acompañado por sus instrumentos. A mí me resulta que todos los instrumentos caribeños o de ese sonar musical tan alegre, a uno lo inspira más. Yo creo que los centroamericanos, los cubanos, los puertorriqueños, con todos esos instrumentos tan alegres y la música tan contagiosa, los debe inspirar bastante. Pero nosotros con la guitarra también nos inspiramos. Y sucede que cuando sentimos el sonar de la milonga, como que se nos eriza la piel, y es algo automático. Arrancó la milonga y es como que nos aflora las palabras de adentro y tenemos que decir algo. Ese es el sentimiento. Lo curioso es cuando ustedes tocan la guitarra, no la tocan, y esto lo he estado evaluando, es con una fuerza tan increíble que las cuerdas hasta tiemblan después de soltarla. Y es como si fuera un poco de percusión. ¿Hay algo de eso cuando la tocan? Buscando el sonido de la percusión. Sí, 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 sí. Tú sabes que el tema de la milonga, ya la palabra milonga tiene raíces en el vocablo, en la palabra, tiene raíces africanas, de descendencia africana. Eh, Nosotros en el Uruguay puntualmente estamos muy ligados también a las descendencias africanas por todo lo que te hablaba de la esclavitud. Vino con el tema de la esclavitud, con toda la raza negra que lamentablemente venía en esas lamentables circunstancias, traían consigo la música de sus pueblos, y también sus culturas, sus religiones, y eso también hizo toda una conjugación
musical que se entreveró con el tamboril, inclusive hasta con el idioma. La palabra milonga, la palabra tango, todo eso está muy ligado a las descendencias africanas. Y milonga también está ligado la palabra con el candombe, con esa descendencia africana. Y tiene mucho que ver con el sonar del tamboril, del candombe uruguayo, por ejemplo, también, ¿eh? Y se ha ligado en determinado modo en la percusión. Hay payadores que son muy delicados en el instrumento, son muy preocupados en la interpretación, en el impulso de la guitarra. Tanto así que tocan imponente en los diferentes estilos, en las diferentes métricas. Y hay payadores que simplemente tocan milonga de mayor o menor fuerza, pero sí, es que uno se emociona, al tocar la milonga, y a veces la toca la guitarra de un modo que transmite todo ese fervor que le nace de adentro al momento de impulsarla. ¿Ustedes están reunidos como un gremio o como asociación como tal para protegerse como entidad? Bueno, aquí, como te decía, hubo una agrupación de payadores que se llamó Bartolomé Hidalgo. Trabajó durante algunos años a modo de agrupación en defensa del arte, pero por algunas circunstancias que bueno, llevaron a que se desarmara esa agrupación, y ahora, bueno, quizá tenemos la defensa por parte de algunos caudillos, entre comillas, es decir, la agrupación lamentablemente se disolvió, y bueno, estamos trabajando muy independientemente, y casi diría personal, trabajamos muy individuales. Para con el arte del payador trabajamos, si nos llaman de los festivales o de los espectáculos, trabajamos a modo de personal, individual, y no estamos ligados a una agrupación así. En el caso tuyo, tú tienes dos, no creo que se le puedan llamar como entidades, pero tú tienes dos proyectos bien fuertes y que se dejan ver en las redes. Uno de ellos es en tu página de Facebook, que tienes el Taller del Payador Uruguayo, y tienes Sí. un programa radial conocido como El Fogón de la Patria Grande. Sí. Ellos son Eh, tus dos proyectos sí, dime. emblemáticos por lo que he visto. ¿Tú no puedes hablar un poco sobre el programa tuyo radial, El Fogón de la Patria Grande? Bueno, arrancamos entonces por el programa. El Fogón de la Patria Grande tiene 10 años de creación. Arrancamos en una radio de la ciudad de Canelones, que está sobre el oeste de mi país. Y bueno, pasaron 10 años de esa fundación, y hace un año y medio que, bueno, cambiamos de emisora y estamos en Radio América de Montevideo, en la capital del Uruguay, donde, bueno, defendemos al arte del payador, al canto criollo, al recitado, a la cultura en general, tradicionalista, ¿no? Le damos cabida a las nuevas generaciones, a la gente que muestra sus inquietudes, le damos la oportunidad no solo a la gente amateur, sino que también cabida en entrevistas a los profesionales que nos visitan domingo a domingo. Y después, en cuanto al tema del payador, con el taller del payador, tenemos hace algún tiempo atrás la experiencia de haber realizado talleres en dos lugares puntualmente. Uno fue el Castillo Borda de Montevideo, donde durante 2 años realizamos el taller de payadores con la presencia de muchos jóvenes y gente también adulta que se interesaba. Luego pasamos al Centro Cultural Goes, y bueno, en su tercer año de realización, fue el último. Ahora estamos pensando en retomar nuevamente con las clases, donde ahí se daba un poco lo teórico y lo práctico del arte del payador,
con ejemplos, se le enseñaba a crear las décimas, a improvisar, las diferentes métricas y también el acompañamiento en la guitarra, que es fundamental, porque no basta solo con improvisar y crear métricas, sino que también el acompañamiento es un basamento, es un apoyo para el que improvisa, porque uno está ligado musicalmente a la guitarra y tiene que conjugarse todo eso de ir tocando la guitarra y improvisando, un montón de cosas que confluyen arriba del escenario. Lo más interesante de todo esto es cuando ustedes se reúnen en festivales, que eso es pura fiesta, es una explosión de ideas y es maravilloso verlo en los vídeos en YouTube. ¿Existen grabaciones de estos eventos, grabaciones realizadas para ciertos tipos de décimas en específico que no sean, que sea una improvisación, pero que se quieran mantener guardadas para la prosperidad? A ver si me reiteras la pregunta porque no. ¿Existe algún tipo de grabación como antes que se grababa Sí. en discos? ¿Existen discos o CDs o colecciones en archivo digital que uno pueda acceder, que no sea solamente por vídeo, que sea auditivo solamente para poder disfrutar de la payada uruguaya? Bueno, quizás hay archivos personales que podríamos recurrir para, para poder escuchar o ver. El tema de los videos, de los archivos audiovisuales, es un tanto complicado porque ya pasa a ser algo personalizado, ¿no? Las personas que mantienen un archivo audiovisual a veces son muy personales y tienen archivos familiares casi que de uso muy particular. Aquí no hay un archivo quizá que se pueda utilizar popularmente. Sí, quizá, en cuestión de audio hay un archivo general de la Nación, que es el SODRE, que es la institución que tiene un archivo general de todos los audios donde guardan una infinidad de audios de muchos artistas, de payadores, de cantores, de poetas y demás que guardan todo eso. Pero ya para eso, para recurrir a ese archivo, hay que hacer solicitudes tanto burocráticas, ¿no? Sí, que no es fácil acceso para que viva en el extranjero y quiera buscarlo. Pero existen grabaciones que se puedan adquirir comprando. Claro que sí, sí. Se han hecho compilaciones fonográficas, es decir, discos de payada aquí en el Uruguay, en Argentina, se han entrelazado payadores de diferentes países. Básicamente uno puede adquirir material en YouTube, pero también con los CDs, que a veces sucede que nosotros mismos, los payadores, al no tener representantes o al no contar con un sello discográfico, tenemos que producir nuestros propios materiales y tenemos que vender nuestros propios materiales de forma personal. Entonces llega al público a través de nuestra persona, porque a veces no contamos con un sello discográfico que distribuya esos materiales. No, y es mejor así porque así todas las ganancias son para ustedes, no tienen que estarle pagando tampoco a las casas disqueras, que son las que usualmente se quedan con casi el 90% de las ganancias. Así que en ese aspecto no viene tan mal la grabación individual y que la operación sea totalmente vertical hacia ustedes. Si alguien quisiera saber más sobre los payadores uruguayos, ¿dónde las personas pudieran acudir para leer? ¿Existe literatura, libros sobre la historia del payador uruguayo? Que la gente pueda pues informarse más todavía. Claro que sí. Les recomiendo leer un libro que se llama El itinerario del payador, que básicamente lo buscan en el buscador de Google y lo encuentran fácilmente. El itinerario del payador tiene bueno, mucho material como para interiorizarse en cuestión del arte del payador. Hay mucha bibliografía que habla del payador y demás, pero tendrían que recurrir a la Biblioteca Nacional del Uruguay, donde hay infinidad de material que bueno, Lauro Ayestarán fue, por ejemplo, uno de los preocupados por investigar, un historiador, un investigador
de la música uruguaya, y bueno, toda la bibliografía de ese gran investigador también es impresionante. Eh, Les decía el itinerario del payador, y ahora no se me vienen a la mente, pero hay muchos libros que hablan del arte del payador y de la historia, propiamente dicho, del payador. Una de las preguntas que se me ha olvidado formularte, y creo que es bien importante para un fanático de la música y de la guitarra, ¿cuáles son los acordes típicos del payador en la guitarra? ¿Varían o es un acorde? Porque sabemos que la diferencia del payador uruguayo con el chileno es más bien el tipo de instrumento. Ellos tienen su guitarrón chileno y tienen la guitarra contrapuesta, guitarra traspuesta. En el caso de Ujú. ustedes tienen la guitarra española o la clásica. ¿Cuáles son los acordes típicos de un payador? Bueno, eso depende un poco de la métrica que se esté eh, y- realizando, ¿no? Nosotros estamos muy acostumbrados desde hace un tiempo, desde hace unos cuantos años, a improvisar en el ritmo de la milonga, que básicamente, eh, si se hace en el tono natural, se hace en mi y en si, son los dos acordes básicos. Y después, bueno, para rematar, obviamente se sigue con los tonos ligados, que es el la, el sol, y de esa forma se rematan las décimas con la parte musical. Pero depende un poco del payador también. Se puede improvisar una décima, ya sea en la menor, la mayor, en todos los tonos se pueden improvisar. A mí particularmente me pasa de que cuando uno quiere hacer improvisaciones más alegres, conviene siempre improvisar en tonos mayores, es decir, mi mayor, la mayor, sol mayor, queda más alegre, más simpática la música, que en el tono menor, que ya tiene un corte más triste. A eso me quiero referir. Ya, una de las canciones que a mí me ha fascinado de que tú cantas es La Crítica. Cuando la escuché, y Ah, no te voy a negar, la he escuchado 5 veces y es qué bárbaro. fascinante. Y no sé si tienes una guitarra en mano para tocarla, pero y hay otro de tus videos que yo he visto que es como si estuvieses en un festival, estás sentado al lado de una furgoneta cantando y la gente caminando alrededor y tú naturalmente cantando sin que nadie te molesta. Y no me acuerdo la canción, creo que era algo sobre el nacimiento. Y una canción bellísima, o sea, una décima bellísima. Y esas son las cosas, ese es lo agradable de la payada, que la décima Claro que sí. es cautivante, o sea, es hipnotizante. Puedes tener el día más malo del mundo y de repente escuchas una payada y todo cambia. Y en ese aspecto, la payada uruguaya, o sea, las payadas en general es maravillosa. Tiene como que te endulza la vida. Y ya veo y entiendo por qué mucha gente la sigue. Y no sé cómo será si ha habido influencia, si ha habido algún tipo de relación externa más allá de las fronteras de la zona austral de Sudamérica que se ha interesado por la payada. ¿Has recibido algún tipo de contacto de gente de Europa para escuchar más payadas uruguayas? Sí, 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 sí. Mira, me sucedió, tú me hablabas hoy del Paraguay y me olvidé de mencionar una cosa, porque hablamos de Brasil, de Chile, Argentina y Uruguay. En el Paraguay no está el Paraguay no está muy relacionado al arte del payador, es decir, prácticamente casi que no incursiona el arte del payador. Pero hace poco tuve la alegría de que me llamaran de uno de los festivales más importantes de Santiago de Misiones, al sur del Paraguay. Bueno, y fuimos a representar por primera vez un payador uruguayo en el Paraguay, profesionalmente trabajando para una de las fiestas más grandes del Paraguay. Y en cuestiones de Europa, gracias a este avance de la comunicación, como te decía, de las redes sociales y demás, me he conectado con mucha gente de España, de Italia, inclusive oyentes de Polonia, que, bueno, se conectan a través del programa radial y bueno, y a veces solicitan material y demás, y estamos conectados. Y bueno, es el anhelo más grande que tenemos nosotros de empezar a trajinar la zona europea con el arte del payador. Es uno de nuestros principales anhelos
bueno, lo tenemos como una meta a futuro para poder lograr. Ojalá que se dé, porque en verdad que Chile tuvo una experiencia muy bonita. Cuando hablé con Moisés Chaparro me dijo que tuvo una experiencia muy bonita en Francia, con el público francés que le fascina la payada chilena, y no dudo que ustedes tengan la misma experiencia, y que ojalá se dé y que vengan proyectos muy buenos para ustedes, para que puedan llevar su música a Europa y a otras partes, incluso Asia, porque Asia No, es... ojo que han habido payadores uruguayos que han ido a Europa. Yo hablaba a título personal, desde mi punto de vista y de mi persona, el anhelo de poder trajinar en las zonas europeas, en Asia y demás. La, la verdad es que hubieron payadores de vastísima trayectoria que han recorrido. Mira, te voy a decir un caso de uno de los payadores que hace algunos cuantos años atrás recorrió varios países de los 5 continentes, y ese fue don Peregrino Torres, un payador uruguayo que se le recuerda por ser el payador de los 5 continentes, ¡Wow! que con... ¿Eh? Increíble. Tú sabes que con todas las peripecias del transporte, de la antigüedad, que había que viajar en barco y trasladarse medio bastante complicado en el pasado, recorrió muchísimos países don Peregrino Torres, trasladando el canto del payador. Estuvo por Francia, por Japón, por Italia, por España. Fue uno de los principales exponentes uruguayos en el pasado. Actualmente podemos mencionarlo a Corbelo. Hay una payadora, Mariela Acevedo, que va muy frecuentemente a España también a representar al Uruguay. Y bueno, y hay otros colegas más que van comúnmente por ahí, por la zona de Europa y de España y demás, a representar al arte del payador. Y deseamos que se siga multiplicando todo esto por el bien del arte Pues en corrijo, sí. que se tenga el sueño de poder viajar a Europa y al Asia, porque sé que le va a gustar mucho tu cantar, tu payada, que es única. Si la gente quisiera saber más sobre Diego Sosa, ¿dónde pueden recurrir? ¿Dónde te pueden Bueno, pedir para conocer tus princip- canciones y todo? ahí está. Principalmente, bueno, tienen en el portal de YouTube, tienen publicado unos cuantos videos donde pueden observar las canciones grabadas, también de actuaciones en vivos. Nos pueden acompañar en el programa radial que estamos todos los domingos, de 15:30 a 18 horas, por Radio América, en los 1450 AM del Uruguay, y la página web es www.cx46.com.uy. El programa Fogón de la Patria Grande, que estamos con un equipo importante de colaboradores para la comunicación. Y bueno, obviamente en las redes sociales buscan o Diego Sosa, o si no buscan como payador Diego Sosa 2 y 3, que son los perfiles que normalmente manejamos, en Twitter y bueno, entonces en Instagram. Estamos bien conectados a las redes sociales y de alguna manera me pueden contactar fácilmente, y si no, por vía telefónica, que eso, no sé si tú querés, lo podemos mencionar, Como tú el quieras, teléfono como tú quieras. que le decimos a todos, si llaman del extranjero, es más 598 95 220 211. Ese es mi teléfono personal, donde me pueden conectar fácilmente, y los voy a atender en persona. Y lo que quieran saber más, que visiten mi página de internet, que va a haber también el enlace de tu estación radial para que puedan escuchar el programa El Fogón de la Patria Grande. Y tu canal de Buenísimo. YouTube también, porque eso, que empiecen por ahí. Pues créeme, Ahí está, cuando vean tu canal de YouTube se van a enganchar inmediatamente. Y ahí créeme que está, voy a poner al final voy a poner la canción La Crítica para que la gente ahí entienda, está. para que la gente entienda por qué la canción me fascina, porque es maravillosa. Diego, no sabes cuánto te agradezco tu tiempo. Sé que son ahora mismo las 22 horas en Uruguay, 2 horas menos que en Washington DC. Te agradezco infinitamente tu tiempo. 1 millón de gracias por aceptarme en tu página de Facebook, permitirme disfrutar del arte de la payada uruguaya y permitirme entrar a tu hogar y hablar contigo sobre tu arte. 1 millón de gracias por todo. Gracias, gracias por esta entrevista
que Jaime hoy me ha brindado, por el verso improvisado buscando nuevas conquistas y subrayando la arista de este arte superior, hablando con tanto amor por nuestra audiencia amistosa, te saluda Diego Sosa, uruguayo y payador. Muchas gracias. Precioso. En verdad que terminar con una décima es lo mejor. No se puede pedir más. Terminar un programa como este y con una décima es celestial. Diego, nuevamente, gracias por todo. Y nos mantendremos siempre como en contacto. Hay que extender el arte de ustedes, hay que extenderlo, hay que expandirlo más y ese es mi deseo, poder ayudar a todos los géneros folclóricos del mundo a que las personas puedan tener acceso a él y conocerlo. Y la payada es uno de ellos. 1.000.000 de gracias por todo. Gracias, Jaime, un abrazo enorme. Bueno, amigos, como lo había dicho, el final fue increíble. Fue una sorpresa y es un gran regalo de Navidad que tuve por adelantado por parte de Diego. Espero que ustedes hayan disfrutado esta charla que tuve con Diego. Yo la disfruté en cantidad. Espero que sea una de muchas charlas que podamos tener él y yo. Nos mantendremos siempre en comunicación. A Diego Sosa, gracias por tu tiempo, gracias por tu participación, gracias por tu música y por mantener la tradición del payador viva. A todos ustedes que han estado descargando mis episodios de Japón, Rusia, Alemania, España, Argentina, Canadá, Estados Unidos, Australia, Qatar, Emiratos Árabes, Arabia Saudita, Italia, Irlanda, Gran Bretaña, Noruega, gracias. 1.000.000 de gracias. Pronto lanzaremos, antes que finalice el año, lanzaremos un episodio con las mejores partes de los episodios que he grabado en español. Espero que disfruten eso y va a ser una sorpresa antes de que finalice el año. Aquellos que quieran visitar mi página en internet, recuerden que es www.musicintoflavors.com y el número 2 es un carácter numérico. Si me quieren escribir, pueden hacerlo a mi correo electrónico musicintoflavors@gmail.com y nuevamente el número 2 es un carácter numérico. Nos veremos en la próxima, que es con un luthier de Nashville y el episodio va a ser en inglés y va a ser el episodio 18. Hasta luego.